Corintios, ahí llego, capítulo 12, versículos 1 hasta el 9. Vamos a estar hoy en esta porción. Entonces, 1 Corintios hasta acá hemos estado tratando sobre asuntos relacionados con nuestra naturaleza humana y nuestra vida, digamos, vida cristiana práctica. Ahora entramos en una nueva una nueva sección de 1 Corintios, que va a tocar el tema de los dones espirituales. Capítulo 12 va a hablar de la concesión de los dones, capítulo 13 de cómo actúan esos dones, y capítulo 14 cómo ejercitamos esos dones. Entonces, vamos a leer este párrafo y después vamos a ir desglosando los versículos. Versículo 1 de capítulo 12 dice, yo leo el 1 y ustedes el 2 y así vamos a leer hasta el 9. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ustedes el 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu. A otro, voy a seguir un poco más, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es muy importante entender que este punto o este texto de la Biblia echa por tierra una de las doctrinas que hay en algunas iglesias que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, que no tiene voluntad propia. Lo van a encontrar en las iglesias de los testigos de Jehová, sobre todo, de que el Espíritu Santo es una fuerza o una influencia. No, encontramos las tres personas de la Trinidad en este texto. El Espíritu Santo que reparte los dones, Jesucristo, quien gobierna los ministerios, y el Padre, que dice ahí, hay diversidad de operaciones, energemas, o dispensaciones, o tiempos. El Dios que ha predestinado y en su mente todos los tiempos es el mismo. Entonces ahí tienen la Trinidad desparramada. Cualquiera que les diga la Trinidad no existe, bueno, acá está. En la Biblia usted no va a encontrar la palabra Trinidad, pero la Trinidad o el Dios Trino está por toda la Biblia. Y en el versículo 11, ¿por qué quería llegar al versículo 11 también? Porque termina diciendo que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Alguien que no tiene voluntad propia no puede hacer algo como Él quiere. Si fuera una fuerza o una influencia, no tendría voluntad propia, entonces no repartiría como Él quiere. Repartiría como alguien le dice que lo haga, o influenciado por alguien. Entonces, empieza diciendo el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales.
muchas veces dentro de la iglesia no se quiere tocar este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que a veces, si se interpreta mal, puede llegar a causar confusión. Si se descontextualiza la Biblia, puede llegar a causar confusión. Por eso es que hoy en día tenemos tantas congregaciones que, más que dones espirituales, están teniendo eventos emocionales. Eventos emocionales. La palabra de la que salen estos dones es la palabra neumatos o espíritu, neumática. Significa literalmente espirituales o pertenecientes al espíritu o que provienen del espíritu. En contraste con las cosas carnales. En contraste con las cosas carnales. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 3, Pablo les está retando a los corintios y les dice, les estoy hablando a ustedes otra vez como a carnales. No les puedo hablar como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo Jesús. El problema con la iglesia de Corinto era que el Espíritu había repartido muchos dones, diversos dones. Era una iglesia que tenía entre los diferentes hermanos diversidad de dones. Por eso Pablo le dice, hay diversidad de dones. Ustedes tienen toda esta diversidad de dones. Pero el problema es que esos dones no estaban siendo ejercitados de manera espiritual. No estaban siendo ejercitados de manera espiritual. El próximo domingo les voy a entregar a cada uno de ustedes una hojita de evaluación de dones espirituales. Para que ustedes puedan hacer esta evaluación y puedan tener una idea de qué don o dones, porque todos los hijos de Dios tienen por lo menos un don. La Biblia dice, Pablo dice, tenemos que procurar todos los dones. Todos los dones. ¿Cuáles son los dones vigentes? Los que están en Romanos capítulo 12. Ahí son los dones vigentes. Algunos de los que vamos a encontrar en 1 Corintios están vigentes y otros no. Y vamos a entender por qué cuando sigamos avanzando en la palabra de Dios. Pero el problema de Corinto es que los dones espirituales no estaban siendo ministrados de manera espiritual. Ministrados de manera espiritual. Hay un don del Antiguo Testamento que es el don de profecía o el don de profeta. Las personas que tienen don de profecía generalmente son buenos para decirnos la verdad. Pero dice la palabra de Dios que la verdad tiene que ser dicha en amor. El don de profeta utilizado en la carne es un don que es de tropiezo porque dice la verdad a los hermanos de manera agresiva. Entonces, o a las personas de manera agresiva. Los dones son para ministrar ¿a dónde? En la iglesia. Si Dios te dio don de enseñanza, ¿para que lo uses a dónde? En la iglesia. En la iglesia. Si Dios te dio don de, o uno de los dones, es el don de ser pastor maestro. ¿Dónde sos pastor? En la iglesia sos pastor. Si Dios te dio el don de exhortación, ¿para qué te lo dio? Para que lo ministres ¿a dónde? En la iglesia. Bueno, teníamos una hermana que ya está en la presencia del Señor, que ella le gustaba exhortar a los hermanos. Ella quería siempre animar a los hermanos. Por ejemplo, llegaba hermana Pau que hacía un mes que no venía. Y la hermana se acercaba y con todo el amor que ella tenía le decía, ¡ah, viniste! Y la hermana Pau decía, encima que hace un mes que no vengo, me anima de esta manera. Ella no tenía el don de exhortación. Le quería exhortar, pero no era su don. Entonces, es muy importante saber cuáles son nuestros dones y ministrarlos de manera correcta. Procurar los otros dones también. Procurar los otros dones. Pero tienen que ser ministrados de manera espiritual. Si yo no estoy bien espiritualmente, no voy a poder ministrar mi don.
Si yo no estoy bien espiritualmente, no voy a poder ministrar mi don. Si yo no estoy siendo obediente a la palabra de Dios, si yo no estoy siendo fiel a Dios, mis dones no van a ser ministrados de manera espiritual. No van a ser ministrados de manera espiritual y no van a tener influencia en la iglesia. Influencia en la iglesia. Entonces, el problema de Corinto era que era una iglesia partidista, tenía muchas divisiones, las discusiones principalmente eran relacionadas a preferencias dentro de la iglesia, problemas sexuales, acerca de cómo se vestían o no se vestían las mujeres, los problemas en la cena del Señor, lo estuvimos viendo hasta recién. Todos estos problemas, ¿era por qué? Porque el Espíritu Santo no obraba en los creyentes de Corinto. Sí estaba obrando el Espíritu Santo, pero el problema es que su vida era como carnales. Pablo les dice, no habían crecido, teniendo todo para crecer, no estaban creciendo de manera espiritual. Ahora en capítulo 12 Pablo les dice, hermanos, no quiero que ignoren este tema, no quiero que ignoren este tema. Es muy importante que tengamos en cuenta este asunto. Dice versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se lleva a ídolos mudos. A ídolos mudos. Pablo en otra ocasión menciona de que los ídolos o las imágenes no tienen ningún poder. La Biblia en el Antiguo Testamento, en el Salmo 115, versículo 5, el salmista dijo, los ídolos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. Habacuc, capítulo 2, versículo 18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que el artífice confíe en su obra haciendo imágenes mudas. Toda la Biblia está llena de enseñanzas acerca de la idolatría. ¿Saben que los creyentes muchas veces hacemos idolatría? Todas las cosas que nosotros ponemos en primer lugar, en lugar del Señor, es un ídolo. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu carrera, tu trabajo, tus hijos. Todo lo que le quita la gloria a Dios o le quita el primer lugar a Dios es un ídolo. Es un ídolo. Y no va a permitir tu crecimiento espiritual porque estás adorando a ese ídolo. Estás adorando a ese ídolo, le estás dando la prioridad a ese ídolo. Muchas personas, por ejemplo, entrenan, ¿no? Hacen mucho ejercicio físico para estar bien en forma. Y eso requiere muchas horas por semana. Yo tengo un compañero de trabajo que cuando él entró a trabajar la empresa pesaba 120 kilos. Ahora vos lo ves y está así, casi como yo. No tanto, pero pesa creo que 95 kilos. Pero él entrena todos los días. 2 horas todos los días. Yo le dije, ¿qué estás haciendo, Andrés? ¿Hiciste dieta? No, dice, estoy comiendo normal como comía antes, pero voy todos los días a entrenar. Y entrena. 2 horas todos los días. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Yo quisiera saber cuántas horas pasamos como creyentes, si las sumamos en la semana, cuántas horas pasamos ejercitándonos para la piedad, estudiando la palabra de Dios, orando. Eso es lo que nos va a dar crecimiento espiritual. Si no, siempre vamos a seguir igual, como decía el otro domingo. Ocupamos nuestro lugar y ahí estamos, quietitos. Somos una plantita más de la iglesia. Llenamos un lugar. Es para que el pastor vea que estamos ahí. Veíamos algo hoy muy importante en la clase de los hombres. Columna y baluarte de la verdad. Es responsabilidad de todos y cada uno de los hermanos de la iglesia sostener la verdad. Para que ellos continúen nuestro legado. Si ellos ven que nuestra vida es una vida de domingo nada más, se van a ir de la iglesia. Generalmente cuando llegan a la adolescencia. ¿Cómo voy a hacer cuando sea adolescente?
Viví una vida entregada al Señor y tu hijo va a querer vivir esa misma vida. Cuidá de tu esposa o esposo, cuidá de tus hijos, discipulá a tus hijos y tus hijos van a desear esa misma vida. Ahora, si tu vida es solamente de domingo, ellos van a ver que es otra religión. Es lo mismo que sea bautista, testigo de Jehová, mormón, católico, de que vos quieras, es lo mismo, esta u otra. Porque es una religión. Una de las cosas que aprendimos hoy en la lección es que la palabra de Dios hay que vivirla. La palabra de Dios hay que vivirla. Entonces, Pablo les está diciendo que antes de haber recibido a Jesucristo, eran como ídolos mudos, los llevaban para donde querían. Hermanos, a ustedes hoy en día, aún con la influencia del Espíritu Santo en sus vidas, muchas veces los van a llevar para donde ustedes quieren. ¿A quién no le ha pasado de que viene alguien y les tira una pregunta y ustedes no saben qué responder? Levante la mano si nunca le pasó. Viene alguien y te pregunta algo sobre tu fe y vos no sabes qué responder. ¿Te pasó eso alguna vez? ¿Sí? Creo que todos, ¿no? ¿Por qué? Falta Biblia. ¿Qué va a pensar la persona que me pregunta sobre mi fe y yo no sé qué responder? ¿Qué diferencia hay entre vos y yo? Eso es lo que es el mensaje que yo le envío. Voy a esta iglesia. Como les dije, yo soy bautista. ¿Y qué creen los bautistas? No sé. ¿Y entonces cómo sos bautista? No, soy bautista porque voy a la iglesia bautista. Porque me llevaron. Porque me llevó mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa. ¿Por qué sos bautista? Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, en la carta de Efesios capítulo 4, que tengan cuidado de no ser como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Si viene alguien y les pregunta acerca de alguna doctrina y le dice, no, esta es la doctrina verdadera. Si no pasamos tiempo con la Biblia y siendo enseñados, ¿quién es el que nos enseña si es verdad o no es verdad? El Espíritu Santo. Si no pasamos tiempo, lo que va a pasar es que va a venir el pastor Negrete con cualquier verdura, y entonces, qué bueno lo que está enseñando el pastor Negrete. El pastor Sánchez no tiene idea. Esta es la boca. Ahora, si ustedes pasan tiempo con la Biblia, van a decir, no, ¿qué está diciendo? Es loco este pibe. Está diciendo cualquier cosa. No, está equivocado. Lo que me enseña mi pastor es la verdad. Porque está predicando la Biblia. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Miren, acá hay una gran verdad. Acá hay una gran verdad. Pablo está diciendo que alguien que habla influenciado por el Espíritu de Dios jamás va a maldecir a Dios. Y tampoco alguien va a declarar que Jesús es su Señor si no está siendo influenciado por el Espíritu Santo. ¿Has pensado quién gobierna tu vida? Yo gobierno cualquiera. Si yo gobierno mi vida, yo tomo mis propias decisiones, yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Entonces el Señor de tu vida sos vos. Y muchas veces hacemos eso.
aunque la palabra de Dios nos está abofeteando y nos está diciendo que está mal lo que estamos haciendo, nosotros seguimos siendo rebeldes y desobedientes y hacemos lo que nosotros queremos hacer. Eso es yo pienso en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Y es decirle a Él, lo que vos hiciste por mí no me importa. Cuando Jesucristo da la vida en la cruz del Calvario por vos, y vos aceptás ese regalo que Él te da, no solo lo tomás como tu Salvador. Él en ese momento que da la vida por nosotros y resucita al tercer día, se hace Señor y Rey. Queremos aceptar la salvación, pero el señorío no. Y no se puede. Porque Él es Señor y Salvador. En ese orden, no al revés. No puedo aceptar una cosa sí y la otra no. Si acepto la salvación, acepto el señorío de Cristo. Ahora bien, sigue diciendo Pablo. Entonces, quiero una cosita acá. Porque por ahí usted puede estar buscando en Mateo capítulo 7 y va a encontrar que el texto 22, en el versículo 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No quiero que cause confusión lo que dice acá Pablo en 1 Corintios con ese texto. Porque acá Pablo está diciendo que nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está enseñando acá es que realmente llamamos Señor o le damos el señorío a Jesucristo cuando realmente estamos viviendo guiados por el Espíritu Santo. En este texto está hablando de otra cosa. Está hablando de una falsa profesión del señorío de Cristo. Usted puede estar viviendo carnalmente y aún estar diciendo en sus oraciones, Señor, yo escucho que a veces las personas oran y dicen, Señor, te pido, Señor, que ahora, Señor, un poco, si ya sabes que soy el Señor. No hace falta. Cuando realmente Jesucristo es el Señor de tu vida, tu profesión no es algo superficial, es algo profundo. Querés agradar con toda tu vida a Dios. Buscás agradar con toda tu vida a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, Pedro está predicando y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús en quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías, Señor y Salvador. ¿Ven el orden? Interesante para pensar. ¿Jesús es mi Señor? ¿O estoy rindiéndome al señorío de Cristo? Hay diversidad de dones, vamos a avanzar un poquito más. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir acá? Quiere decir que hay una distribución de diferentes dones. El Espíritu Santo, acá en la iglesia, no todos tienen don de maestro, no todos tienen don de exhortación, no todos tienen don de misericordia. Todos tenemos diferentes dones. ¿Por qué el Espíritu Santo reparte de manera diferente los dones? Porque de esa manera nos complementamos. De esa manera nos complementamos. Vámonos. ¿Por qué hay diversidad de dones? Porque de esa manera nos complementamos y logramos la unidad, logramos trabajar juntos. Piense en una línea de montaje en una fábrica. Imagínense si todos hicieran llantas del auto.
¿Cuándo tendríamos un auto completo? Nunca. Hay unos que hacen llanta, otros que hacen rulemanes, otros que hacen bloques, otros que hacen cilindros, otros que hacen pistones, otros que hacen... Cada uno hace algo diferente y al final sale de la línea de producción un auto terminado. Entonces, en la iglesia, cada uno de nosotros tiene diferentes dones y de esa manera, carismaton sería la palabra para dones, de esa manera, estoy tratando de pronunciar, no sé mucho griego, mi conocimiento griego es bastante escaso, pero es para que la iglesia esté unida, para que la iglesia esté unida. Después dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay diversas maneras de servir en la iglesia. Hay diversas maneras de servir en la iglesia. No importa cuál es el don que vos tengas, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, va a usar ese don para su gloria mediante tu servicio a la iglesia. Tenemos sobre todo como miembros de la iglesia, que estar involucrados activamente en el servicio de la iglesia. ¿Sabe? No es una obligación servir en la iglesia. Es un privilegio. Es un privilegio. ¿No les ha pasado alguna vez que están en un lugar en el que ustedes no tienen derecho a acceder, pero sin que ustedes lo decidan o lo merezcan, los hacen entrar a ese lugar? ¿Por qué? Porque es un privilegio. Les conceden el privilegio. Se nos ha concedido como hijos de Dios el privilegio de servir en la iglesia de Cristo, de servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, por ejemplo, otra vez hay que ir a cortar el pasto en la iglesia. Otra vez el pastor quiere que vayamos otra vez. Es tu iglesia. Vas a servir a Jesús ministrando alguna necesidad de la iglesia. ¿Por qué te pesa? ¿Por qué te pesa venir a servir en la iglesia? No apaguéis al Espíritu, dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo está tan apagadito en nosotros que ese fuego, ese ardor que deberíamos tener, ese deseo de estar ministrando en la casa de Dios, se transforma en un peso, en una carga. ¿Saben? Cuando uno está realmente anhelando servir, uno está viendo en qué puede servir, no en qué no puede servir. Uno está buscando oportunidades para servir, no esquivando las oportunidades para servir. Versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Operaciones, enérgema. El Espíritu Santo nos da los dones, Jesucristo usa esos dones para servir en la iglesia, pero Dios es el que opera y hace todas las cosas. Estos 3 versículos, como les decías, es una afirmación de la Trinidad, de que Dios es un Dios trino, pero también es uno. De que Dios tiene un plan. Y Él lo va a cumplir. El Espíritu Santo concede los dones, Jesucristo administra esos dones en la iglesia, bajo su dirección, y Dios, el Padre, provee el poder y da la energía para esos dones. Y da la energía para esos dones. Se me está acabando la batería.
Eso quiere decir que voy a tener que acelerar. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho o para el bien de todos. Cada uno de nosotros tenemos dones espirituales, por lo menos uno. Cuando yo hice esa pruebita que les voy a regalar el domingo que viene para que ustedes la hagan y que tengan una idea de cuáles son sus dones. Si usted es salvo, va a tener algún don, por lo menos uno. Principalmente, mi principal don es el de enseñanza. Por eso a mí me cuesta mucho predicar, porque yo soy más maestro que predicador. Yo estoy predicando y en un punto capaz que me abro y hago una enseñanza. A los que saben hacer cuadros sinópticos, vieron que uno va poniendo y va teniendo diferentes puntos. Bueno, yo por ahí agarro un punto y me enganché en ese tema y me fui. Mi pastor siempre me estaba diciendo, volvé. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo es dada para el bien de todos. ¿Qué es un don? Es una capacidad que Dios nos da para el servicio. Esta es la función del Espíritu Santo. Servir, del don espiritual que da el Espíritu Santo. Servir. Si Dios te dio el don de maestro, es para que seas ¿qué? Maestro. ¿A dónde? En la iglesia. Si Dios te dio don de servicio, ¿para qué es? Para que sirvas. Si sos varón, sobre todo, ¿como qué? Lo vimos hoy. ¿Cómo? Como diácono. ¿A dónde? En el barrio, en la cuadra, con los vecinos. No, en la iglesia. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por eso es que Dios hace toda la obra en nosotros. Por eso es que Dios nos da los dones espirituales. Jesucristo usa esos dones espirituales ¿en dónde? En los ministerios. Es una palabra que los evangélicos o los creyentes o como le quieran llamar, usan. El ministerio de esto, el ministerio del otro. Parecemos el gobierno, ¿no? Tenemos más ministerio que el gobierno. A veces tenemos tantos ministerios y no tenemos gente. Ministerio de jóvenes, un joven. Ministerio de damas, son 2. Pero tenemos ministerio. Vos ves el organigrama de la iglesia, el pastor, diácono, ministerio para acá. Me parece una empresa, no es una empresa, es un organismo vivo la iglesia. No creamos ministerios para llenarlo de gente. Los ministerios surgen en función de la necesidad de la iglesia. Jesucristo es el que usa los dones de los hermanos para los ministerios. Para los ministerios. Porque, y ahí empieza el apóstol Pablo a desglosar los dones. Entiéndanse estos dones en el contexto neotestamentario. La palabra de Dios no está completa en este momento. Mucho cuidado, ahora vamos a entrar en una etapa en la que se mencionan muchos dones que hoy en día no están vigentes. No están vigentes. Para los que les gusta rotular, se llama cesacionismo eso. Cesacionismo, que quiere decir que es un grupo de una doctrina bíblica que dice que los dones, que hay algunos dones espirituales que cesaron. Yo soy cesacionista, por decirlo de alguna manera. Creo que hay ciertos dones espirituales que se usaron en cierto momento para respaldar el ministerio de los apóstoles y de los discípulos que ahora cesaron, porque ya no son necesarios. Entonces, vamos a enumerar estos dones. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o para el bien de todos. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
a otro fe por el Espíritu, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En particular como Él quiere. ¿Qué es lo que es esta palabra de sabiduría? Esta palabra de sabiduría. Una vez estuve en una reunión, yo casi no sabía nada de la Biblia. Y alguien me dijo, sos un gran maestro de la palabra. Porque había dicho 2 o 3 verduras, más o menos, que estaban por ahí. Bien. Me dijo, qué gran maestro de la palabra que soy. No, yo no era un maestro de la palabra. La pegué en 3 cosas que dije, que estaban cerca de la Biblia. Gracias al Espíritu Santo que me permitió decir eso. Pero, ¿qué es lo que más necesitaba la iglesia del primer siglo? Maestros, enseñanza de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo capacitaba a los hermanos con palabra de sabiduría. Como dice ahí, a este les da palabra de sabiduría, enseñanza, maestro, para que pudieran enseñar a otros. La sabiduría era muy importante, el conocimiento tiene esta acepción, esta palabra, no me salía la palabra. A otro dice fe por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. La fe, según dicen las Escrituras, en la carta a los Hebreos 11.1, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces, este don de fe era algo que la iglesia necesitaba en el primer siglo para seguir avanzando. Eran alguien que había sido puesto para empujar la fe de los otros, por decirlo de alguna manera. Y sigue enumerando otros dones, ¿no? Sanidades. ¿Por qué eran necesarias las sanidades y los milagros? Porque era una continuación de la obra de Jesucristo y era una forma de respaldar a los apóstoles y al ministerio de los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles. ¿Cómo la gente podía saber que, por ejemplo, el hermano Abel era un discípulo del apóstol Pablo? Porque podía hacer milagros y sanidades, y como los demás. Era una forma de respaldar que era un emisario o un mensajero de Dios. A medida que se fue completando la Escritura y todas las iglesias pudieron tener el testimonio de la palabra de Dios, no fue necesario, porque ¿qué nos convencía de que era un enviado de Dios? Que predicaba o enseñaba la palabra de Dios. Si ustedes ven en la vida de Timoteo, ¿qué sanidad hizo Timoteo? Ninguna. Ninguna. Pero, por ejemplo, Esteban, hoy lo veíamos eso, era un diácono, ¿sí? Alguien que había sido escogido para servir, pero lo que daba para afuera un mensaje de que era de los apóstoles, por decirlo de alguna manera, es que él predicaba y hacía ¿qué? Milagros, dice Hechos capítulo 7. Eso lo veíamos esta mañana, ¿no? Entonces, en la clase de los varones. Entonces, es muy importante, ya vamos a entrar un poco más la semana que viene, vamos a arrancar desde el versículo 8 en adelante, vamos a estar estudiando un poco más el tema de los dones. Pero es muy importante entender lo anterior a esto, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Hermanos, si realmente sos salvo,
El Espíritu te ha dado por lo menos un don. Hay algunos que tienen más de un don, bien visible en sus vidas. Ya vamos a estar estudiando los diferentes dones, y en especial los que están vigentes. ¿Para qué son esos dones? Para que Jesucristo los use en los ministerios de la iglesia. Para que Dios el Padre los use para su gloria en la propagación de la iglesia. En la propagación de la iglesia. Hermanos, la fe es uno de los dones. ¿Cuál es el primer don que recibe todo hijo de Dios? Se quedaron todos. ¿Qué le preguntó a este hombre? ¿Eso está en la Biblia, pastor? Sí, está en la Biblia. ¿Cuál es el primer don que recibís? La fe. Si no tenés fe, que es don de Dios, no podés creer. Dios te da la fe para creer. Eso hablábamos anoche. Anoche creo que estábamos hablando de eso, o a la tarde. Acerca de la obra redentora de Jesucristo. Lo único que hacemos, nuestra parte en la salvación, es aceptar ese regalo. Porque todo lo demás, el convencernos de pecado, justicia y juicio, el darnos la fe, lo hace Dios. No tenemos parte en la salvación de las personas, ni siquiera en la nuestra. La única parte es que aceptamos el regalo de la salvación. Entonces, el primer don que Dios te da es la fe. Para creer en Él. ¿Para qué? Para que no sea por tu obra que creíste en Él, sino para que la gloria sea de Él. Si fuera obra tuya, ya no sería obra de Dios, o sería una obra compartida. Y la fe dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios capítulo 2, 8 y 9. Hermanos, ya que tenemos por lo menos un don, que es la fe, y tenemos seguramente otro don, vamos a tratar de ir aprendiendo cuáles son nuestros dones, y cada uno empezar a ejercitarlo. ¿A dónde? ¿A dónde? No lo escucho. ¿A dónde? En la iglesia. Ahí está. Muy bien. Para ejercitarlos en la iglesia. ¿Qué es qué? Como veíamos esta mañana. Columna y baluarte de la verdad. Si nosotros no ejercitamos los dones, nosotros somos columna y baluarte. ¿Sí? Si nosotros, toda la iglesia, no ejercita los dones, se cae. No pasa nada con los resultados. ¿Saben qué me preocupa más? Que esta iglesia, que ustedes, los miembros de la iglesia, no hagan o no sirvan como Dios los llamó a servir. A ser columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe qué va a llevar eso? Que los niños se pierdan. Que en 20 años nuestros hijos no estén sirviendo en la iglesia, estén perdidos en el mundo. ¿Y eso saben de quién es responsabilidad? Eso es culpa suya, pastor, que no le enseñó. No, eso es tu responsabilidad como padre que no enseñaste a tus hijos, y como miembro de la iglesia que no serviste con tus dones a la iglesia de Jesucristo.